Muy buenos días, profesor. Habla Gerson Kisber de sexto de secundaria C y le explicaré la llegada de los primeros adventistas a Bolivia. Para comprender la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Bolivia, desde 1897 hasta 1927, es necesario ver dentro de la historia de Bolivia. Para ello, veremos diversos contextos antes y durante la llegada de la IASD a Bolivia, describiendo los ámbitos históricos, geográficos, educativos, sociales, políticos y religiosos. En el ámbito histórico, dada la independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825, el clero católico no estaba de acuerdo con la independencia de la República. En el ámbito geográfico, después de la Guerra del Pacífico, Bolivia se ubica en el centro de Sudamérica, con límites al norte y al este con los Estados Unidos de Brasil, al sureste con Paraguay, al sur con Argentina y al oeste con Chile y Perú, con una extensión de 1.098.581 kilómetros cuadrados, con una población de 85% indígena y 15% de blancos. En el ámbito educativo, se puede decir que la educación era exclusiva, solo para la gente blanca, no en el lado indígena. Por eso, una tercera parte de la población comprendía el castellano. En el ámbito social, la población minoritaria de blancos estaba constituida de terratenientes o poseedores de tierras. En la revista informativa de IASD, se describe que los bolivianos vivían en condiciones infrahumanas. Existía una explotación indígena, al igual que estos no gozaban de buenos privilegios en la ciudad. Esto hizo que la IASD tenga interés hacia el indígena. En el ámbito político, en toda Sudamérica surge el liberalismo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1898, por parte del gobierno liberal en el gobierno, a la cabeza de José Manuel Pando, puso fin a una era conservadora, y en entonces donde la Iglesia Adventista hizo su aparición. Por esto, en el ámbito religioso, antes de la independencia, la Iglesia Católica era la única religión con altos privilegios, pero desde la llegada del liberalismo, la Iglesia Católica perdió el poder hegemónico, pero no dejó de ser la Iglesia oficial del Estado. La llegada de la IASD a Bolivia enfrentó varias dificultades: la explotación de los indígenas, la falta de educación, gobiernos liberales y la influencia católica. Pero llegó con sus primeros colportores antes de la promulgación de la libertad de culto, con el propósito de proclamar el Evangelio y salvación del ser humano. Llegada de los primeros colportores adventistas. La Iglesia Adventista se estableció en Sudamérica entre los años 1886 y 1889 e inició sus actividades en Bolivia en el año de 1897. Los primeros colportores, impulsados por su deseo de predicar en Bolivia el Evangelio, llegaron a Bolivia en 1897, a pesar de la falta de libertad religiosa y la dura persecución por parte de la Iglesia Católica Romana. Un artículo de la Constitución en Bolivia, artículo 2, señaló que no podía difundirse otra religión que no fuese la católica romana, pues otra religión que se difundiese sería castigada con pena de muerte. A pesar de estos factores adversos, los colportores adventistas no temieron y ratificaron su propósito de trabajar en Bolivia y predicar el Evangelio verdadero, a labor de Dios, como los primeros colportores que fueron Juan Sebastián Pereira, José Luis Escobar y Eduardo Werner Thomann. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la historia de Juan Sebastián Pereira, José Luis Escobar y Eduardo Werner Thomann. Bueno, Juan Sebastián Pereira fue un colportor chileno. Fue el primer adventista del séptimo día que proclamó el mensaje del tercer ángel en Bolivia. Cuando aceptó la doctrina adventista en Chile en 1896, comenzó a difundirla enseguida. Posteriormente, Pereira había pasado de ser un colportor arriesgado, en tanto así que viajó por cuenta propia a Bolivia en el año 1897, donde se dedicó a vender libros y había sido condenado a la pena de muerte. Aquí es donde se conocería con el doctor Suárez Miranda, donde se encontrarían en un juicio. Él lo ayudaría a salir de allí, y el doctor Suárez fue el primero en aceptar las doctrinas adventistas y comenzar a guardar el día sábado. En 1907, Pereira llegó a ser colaborador de Eduardo Werner Thomann, quien dirigía la misión boliviana. Él seguía predicando el Evangelio a pesar de las persecuciones inclementes que padeció.
Y esto nos lleva a la gira misionera por Bolivia en 1902, donde José Luis Escobar y Eduardo Warner toman. Aquí nos habla de Escobar, que era un carpintero chileno que había decidido trabajar como laico al salir de Chile en 1898. Él había partido al Perú como misionero con otros 6 compañeros. En 1902, junto a Toman, hicieron un extenso viaje por Bolivia. Ambos colportores y misioneros vendieron libros y revistas publicando las verdades bíblicas. Escobar y Toman estuvieron trabajando en La Paz, Cochabamba, que era en Quillacollo, donde también habían sembrado la semilla del Evangelio. La libertad de cultos en Bolivia. Por libertad de cultos nos habla de los siguientes derechos. 1. Elegir la religión de acuerdo con la conciencia. 2. Derecho de propagar la fe. 3. Derecho de reunirse con propósito de culto. 4. Derecho a guiar el hogar según sus creencias. Y el 5, que es el derecho de enseñar a los hijos las creencias religiosas de los padres. Las religiones eran rechazadas en Bolivia. El control lo tenía el catolicismo. El gobierno liberal promulga la libertad de cultos en 1871. Se otorgó la libertad de cultos y en 1898 se defendió la separación de Iglesia y el Estado, dando así la libertad de religión. En el artículo 2 de la Constitución Política de Bolivia estipula lo siguiente: el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana, permitiendo el ejercicio público de toda otra forma de culto. Y en 1906 fue aprobada por el Congreso. Un año después de que se promulgara la Ley de Libertad de Culto, se estableció la Misión Boliviana de la IASD en La Paz, Bolivia. Antes de referirnos a la fundación de la Misión Boliviana, es necesario conocer el inicio de algunas organizaciones que se formaron en Sudamérica dentro de la IASD. Organización de la Misión Chilena y algunos cambios administrativos. En 1895 se inició la Misión Chilena de la IASD con Rathbile H. Bader como presidente. El territorio de esta misión abarcaba Bolivia, Ecuador, Perú y además de Chile. El Congreso General de abril de 1901 reorganizó la Iglesia Adventista y creó uniones, asociaciones y uniones misiones, además de las misiones y las asociaciones. Inicio de la Misión Boliviana. En 1907 empezaron a suceder algunos cambios administrativos en la Misión Chileno-Boliviana. Mientras ocurrían estos cambios, Bolivia se separó de la Misión Chileno-Boliviana el 4 de abril de 1907. Así Bolivia se inició administrativamente como una misión independiente. En resumen, en 1907 debe considerarse como el año oficial de fundación de la Misión Boliviana. Sin embargo, debe recordarse que la IASD llegó a Bolivia en 1897 con J.S. Pereira. Todo esto no pudo ser posible si no hubiera sido por J.S. Pereira, ya que él fue a Bolivia cuando ésta todavía no tenía la ley de libertad de cultos. Arriesgando su vida, fue a predicar la palabra de Dios en los campos indígenas y con el tiempo formó un gran culto adventista. You want to tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of